Bienvenidos a este nuevo episodio de No Conformidades, el podcast donde hablamos de todo lo que hay detrás de dedicarse y estudiar esta profesión. El día de hoy tengo una invitada, Carol Cantillo. Lleva aproximadamente 9 años en la profesión y su no conformidad, dicho un poco en términos de ella, pero un término que aplica la verdad y por lo menos en Colombia lo entendemos y es el tema de la chambonería o lo que está hecho por salir del paso en esta profesión. Entonces el día de hoy vamos a hablar de esa no conformidad con Carol. Carol, bienvenida y muchas gracias por aceptar esta invitación. ¿Cómo estás? Hola Sebas, súper, súper, gracias por la invitación a ti y pues feliz de estar acá en este podcast compartiendo un poquito de lo que ha sido mi experiencia también en la carrera. Perfecto, no, a ti muchas gracias por aceptar el espacio, por ver el espacio como algo importante para hablar de lo que te digo, de las no conformidades que tiene esta profesión. Y pues si ustedes quieren venir a participar, así como Carol, lo pueden hacer perfectamente sin ningún problema. Vamos a comenzar. Como te decía y como dije al comienzo, llevas 9 años en esta profesión. ¿Cómo llegaste a esta carrera? ¿Cómo diste con esta profesión? Bueno, particularmente pues me pasó algo muy curioso y es que pues muchas personas tienen como claro lo que quieren, como esa, digamos que ese amor interior Ajá. o le llama la atención, pues en mi caso no fue así. Yo realmente cuando finalicé el colegio, pues no tenía mucha idea qué hacer. Ujú. Al elegir la carrera, pues mis opciones eran ingeniería industrial o diseño gráfico. Ok. De hecho, digamos que pues la ingeniería era un tema más, pues por la influencia pues de la familia. Tengo padre, hermano, ingeniero, tíos, etcétera. Y Ok. pues yo decía, bueno, me va bien en matemáticas, que era lo que uno decía en ese momento, así que Ujú. ingeniería. Y la parte pues de diseño gráfico, porque pues me parezco, yo sentía que era como creativa, me gustaba como crear cosas, Ujú. pero pues económicamente sí no tenía como mucha fama, y no, esto no te va a ir muy bien, Claro. entonces vete mejor por la ingeniería. Entonces pues inicialmente decidí ingeniería industrial y digamos que en el curso de la carrera nosotros realmente recibimos es una sola materia de seguridad y salud en el trabajo. Ujú. Entonces no era como tanto acercamiento tampoco que hubiese tenido, Sí. pero sí me gustó. O sea, pues desde ese momento sí me gustó Desde que viste como esa la materia, vimos, que te porque llamó la atención, como que viste sí, algo porque de importante hecho, ahí. exacto, de hecho no era como tan documental, digamos que la clase era mucho más práctica, era como Ujú. ejemplos como más reales. Entonces me llamó la atención. Cuando finalicé, pues mi carrera, yo no realicé prácticas, entonces fue mucho más complejo Sí. como entrar al mundo laboral. Y en esa búsqueda, para no estar sin hacer nada, pues dije, bueno, voy a hacer un diplomado. Ujú. Y al elegir, pues dije, bueno, vámonos por un diplomado de seguridad y salud en el trabajo. Ok. En ese momento, cuando ya yo empiezo a cursar, yo creo que fue casi que la primera materia, Ujú. me gustó, o sea, sentí como que de alguna manera conecté con el programa y afortunadamente, pues donde yo estaba estudiando, uno tenía la oportunidad de luego de ese diplomado, hacías un semestre más y salías como especialista, Ok. porque pues acá en Colombia sí necesitas, eh, pues para un ingeniero industrial no puedes ser encargado de seguridad y salud en el trabajo a menos de que tengas una especialización Ujú. para que puedas tomar o adquirir tu licencia. Entonces, digamos que inicialmente no sabía, no tenía muy claro, y Ujú. yo creo que pues a muchas personas le pasan. Entonces también es como para que muchas personas no se angustien tanto porque eso es normal, que a Sí. veces no sepamos hacia dónde, pero en el camino sí pues como que tomé el curso, Ujú. hice pues terminé mi especialización, salí con mi licencia y pues se me dio la oportunidad de empezar a trabajar. Pero Ok. es básicamente eso, o sea, no fue como realmente la historia que me gustaría de pronto contar. No, yo amaba esto con mis fuerzas y lo empecé. Ajá. No, realmente no fue así, pero Fue el día una de fue hoy una sí. buena ¿No? coincidencia, digámoslo así. Exacto, Okey, exacto. okey. ¿Qué opinas en este caso? Tú que eres especialista, tú que hiciste otra profesión, digamos que, bueno, va relacionada, ¿no? Porque ingeniería industrial a veces va muy relacionada al tema de seguridad y salud, pero hiciste otra profesión, hiciste la especialidad. Esa dicotomía o esa discusión que hay, igual actualmente en redes sociales, del tema de los especialistas no deberían tener el mismo alcance que los profesionales. ¿Qué opinas tú de eso? Bueno, yo siento que la carrera tiene una parte de lo que te enseña la formación Ujú.
y yo diría que eso es como el 20%. Sí. Y creo que le estoy dando mucho, no sé. Y hay un 80 o un gran porcentaje que es la práctica. Entonces, ¿qué pasa? Ujú, De pronto las personas lo dicen porque, claro, pueden dar 5 años solo de temas de seguridad y salud en el trabajo, ujú. pero cuando vamos a la práctica, pues obviamente nos chocamos con la realidad y vemos que muchas cosas son distintas. Entonces, mi forma de verlo es, desde la ingeniería industrial, por ejemplo, fue que, por lo menos en mi caso, tuve la oportunidad de aprender otras cosas que se usan en el campo también, porque igual tenemos nosotros muchos temas. Y si de pronto estamos, no sé, en el sector industrial, que es el que más he estado yo, pues hay muchos temas que digamos que la ingeniería me ha facilitado entender Claro. que de pronto no son propiamente de la persona de seguridad, pero sí como que de las áreas, Ujú, de las áreas de producción, de las áreas de logística, de las áreas de mantenimiento, claro. porque ya tú traes como ese aprendizaje. Entonces yo siento que nada te lo va a garantizar, Ujú. ni de pronto tus 5 años como profesional, ni tus 5 años como ingeniero, es más que todo Lo en la que, lo experiencia que yo, donde lo que yo uno. decía creo que en un capítulo anterior, y es el tema de lo que tú sepas hacer con ese conocimiento que adquiriste. Porque si bien tú Exactamente, puedes tener tal toda cual. la formación, todos los títulos, pues si tú no sabes qué hacer con todo eso que adquiriste, con todo eso que tienes acá en tu cabeza, pues es como, ¿para qué? Exacto, y tal cual porque incluso hay personas que lideran de pronto el área, y no es que esté diciendo que cualquier persona se pueda montar a liderar un área, no, Ujú. pero hay personas que de pronto les toca liderar como muchas áreas diferentes que no son la propia que de pronto a la que se dedican, y quizás su fuerte puede ser el liderazgo, y aunque no tengan 100% conocimiento en X o Y, les permite poder delegar y poder preguntar y poder no tragar entero. Digamos que es básicamente es lo que tú decides hacer con eso que sabes. Ujú. Si tú tuviste tus 5 años y tú le sacas provecho a esos 5 años porque todo lo que estás haciendo lo pones en práctica, súper bien. Ajá. Si tú de pronto no tuviste esos 5 años, pero tú realmente solamente te dedicas a hacer pausas activas y no aprovechas todo ese conocimiento que tú tienes, Pues no estás pues haciendo prácticamente finalmente, nada. O sea, sí, 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 exacto. exactamente, sí. Ok, perfecto. Bueno, digamos que dentro de los primeros impactos que uno tiene, que uno tiene varios impactos cuando uno inicia en esta carrera, ¿no? Digamos que tu no conformidad principal es el tema de lo que decíamos al comienzo, la chambonería, o lo de hacer por salir del paso y ya, o sea, hacerlo como por hacerlo y ya. ¿Cuándo fue la primera vez que te diste cuenta de eso, de este tema como tal? Bueno, cuando en mi propio proceso, pues me di cuenta o fui conociendo de pronto que el por qué hacía las cosas. O sea, cuando conocí dentro de mi proceso mi Ujú. propósito en la carrera, mi propósito pues es en mi trabajo, y me di cuenta que cambia completamente la forma de hacer las cosas. Sí. ¿Por qué? Porque entonces, si ya yo empiezo a trabajar con un propósito, con que yo quiero llegar a unos resultados, que yo realmente quiero obtener algo de esto que estoy haciendo, yo dejo de cambiar, o sea, yo cambio la frase, bueno, ya yo les dije que se pusieran el casco, pero pues ellos no quieren, Ujú. ya ellos verán a ver. Ok. O cambiar la frase por, yo estoy generando estrategias de formación, de entrenamiento, de sensibilización para que ellos puedan cambiar ese comportamiento porque ellos me tienen que comprar la idea. Y ahí voy con otra cosa. Ujú. Yo veo o empecé a ver desde pues hace algunos años la seguridad como un proceso de ventas. Ok. Me gusta verlo así. Sí, sí, sí. A mí me gusta sentirme que yo soy una vendedora, una comercial, una marketera, Ujú. algo por el estilo, Sí, sí, sí. que yo estoy vendiendo seguridad y la gente me la tiene que comprar. Ujú. Y si no me la compra, entonces estoy vendiendo mal. Entonces, Ujú. eso amarrado digamos que con el tema de la chamonería y eso, es que cuando tú no tienes claro ese propósito, pues tú te limitas a hacer, hice esto, check. Les hice una charla, check. Exacto, como Le llenar tomé el un registro, listado de check. asistencia, un listado de pendientes y ya. O sea, hay mucha gente que Cumplí. sí, cumplen solo por llenar un listado de cositas, de objetivos, ta, 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 y listo. Pero lo que realmente no les importa es si realmente está impactando en el personal o no. Exacto. Entonces, yo puedo cumplir, y la norma creo que también pues nos ayuda a un poquito a eso porque la Ujú. norma nos dice qué, pero no nos dice cómo. Entonces la Sí. norma te dice, tienes que tener tu registro, check, lo puedo tener, así sea diciéndole a la gente, vengan, vengan, corran, llévenme aquí porque viene la Fírmeme. auditoría mañana, Ujú. o
yo realmente le pongo propósito y yo quiero que ellos aprendan y garantizar que sí entendieran, porque aparte esa es otra, no solo darla, Ujú. impartirla, sino garantizar que lo estén Que lo entendiendo estén y entendiendo. que lo implementen. Y que les Entonces, te quede agrega el etapas. conocimiento, ¿no? En su cabecita. Exacto, y te agrega etapas y te agrega obviamente trabajo, Ujú. pero ahí es donde se ve la diferencia, pues, De los porque lo profesionales estoy que haciendo. hacemos las cosas realmente con propósito y los que no. Exacto. Okey, ¿has trabajado con colegas de seguridad en el trabajo que solo llegan a firmar papeles y ya? Eh, Directamente no, Okey. pero pues en muchos círculos obviamente sí logramos como de pronto cuando estaba estudiando o de pronto en algún otro momento que uno sí llega a compartir con ellos, a conocer de pronto su forma de trabajar Ujú. y sí se ve mucho. O sea, sí Okey. se ve. O cuando de pronto uno llega a una empresa Ujú. donde ya estuvo otro profesional, también pues uno se, igual que, como que te llega la información de cómo se trabajaba, cómo se hacían las Sí, cosas, sí, sí. o cuando te están entregando puestos, también, bueno, esto se hace así, esto se hace de esta forma. Ujú. Uno ya va llegando como que tomando como esas Esas referencias. conclusiones. Ujú. Ujú. Okey, si en este momento llegara un trabajador a ti, una persona de seguridad en el trabajo que tuviera que trabajar directamente contigo, que está acostumbrado a hacer las cosas así, ¿cómo lo abordarías? ¿Cómo harías para manejar el tema? Bueno, yo lo primero que hago con mi equipo, a mí me encanta tener equipos de trabajo, personas a cargo, Ujú. porque lo formo parte como de mi grupo, o sea, somos todos aquí, si a ustedes les va mal, a mí me va mal, si a mí me va bien y así sucesivamente. Okey. Entonces, todos queremos pues que nos vaya súper bien. Ujú. Y si lo que necesiten de mí, y pues yo estoy ahí para ellos y viceversa. Entonces, en ese caso, las charlas que yo tengo con mis equipos es primero hacer las cosas para obtener un resultado, es decir, con un propósito claro, Ujú. no por hacer, no por salir del paso, no por, de hecho, por ejemplo, un ejemplo que pues normalmente yo digo, si yo tengo una persona, yo les digo, no me gusta que si tú vas a hacer inspecciones, llegues allá donde está la persona, le tomes una foto, te vayas, hagas tu informe y mandes un correo Ujú. porque no haces ni la intervención, ni la persona se enteró, solo vio que tomaste fotos, no sabe ni lo que está haciendo bien ni lo que está haciendo mal. Y Exacto. luego ve un correo, ahí algunos incendiarios, otros no, y pues realmente yo no estoy logrando ningún Y la impacto, persona realmente no entiende qué es lo que, o sea, el porqué de las cosas. solo estoy haciendo ruido. Ujú. Exacto. Entonces, una de las cosas es esa, pues yo tengo como siempre, procuro hacer reuniones con ellos y cómo hacer eso, e invitarlos y decirles, tú vas a tener mi respaldo en lo que hagas. O sea, la idea es Okey. que tú también tengas propiedad y puedas llegar a decir y puedas llegar a interceptar a una persona, a comentarle lo que está pasando, porque aparte no me gustan las culturas punitivas, Ajá. me gusta es que la gente realmente aprenda y trabaje para mejorar, Ah, desde okey. los líderes hasta pues el operario. Ujú. Y dos, lo segundo que yo siempre les digo, eh, el que no muestra no vende. Sí, no, El tienes que no toda la muestra no razón. vende. Desde nuestra perspectiva de seguridad, obviamente no es. Sí, 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 no, 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 Pero, está bien dicho, digamos, en este contexto de seguridad y salud. Sí, sí, sí. ¿por qué? Porque como yo veo la seguridad como un proceso de ventas, entonces Ujú. hacia todos los, digamos que hacia todas las partes, no solamente hacia el operario, sino hacia el líder y demás. Entonces, algo que he aprendido es que cuando tú empiezas a mostrar como esa gestión, como que estamos haciendo esto, hay una percepción de que uno pues está trabajando para cuidar a la gente, Ujú. tanto de hacia arriba como hacia abajo. Sí. Y dos, que eso también va haciendo que la gente conozca un poco más, se familiarice un poco más y sepa en qué estás, porque es que a veces hacemos muchas cosas y eso nos pasa y en algún momento me pasó. Trabajamos mucho, hacemos muchas cosas y el gerente no sabe ni qué es lo que estamos haciendo, o qué es lo que hace Ujú. el de seguridad, o qué es lo que está haciendo el de seguridad, por qué no lo pones Mm. a entregar dotación o por qué no lo pones claro, porque entonces no nos estamos vendiendo a nosotros como profesionales y a nuestro proceso. No, exacto. Y hay una percepción entonces de los líderes que no estamos haciendo nada y por eso mucha gente, a veces hacen, pues yo he hecho videos también como jocosos de que la gente Ujú. piensa que no hacemos nada, Sí, pero porque no sabemos vender. exactamente. Sí, 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 eso también pasa, eso también pasa. No sabemos vender la idea, no sabemos vender nuestra imagen, no sabemos, o sea, realmente nosotros pensamos, o bueno, hay muchos profesionales que piensan que no los están viendo y realmente sí están siendo vistos y juzgados por toda la empresa, desde la persona, digamos, de la entrada hasta el gerente. Entonces estamos siendo juzgados desde siempre, a todo momento.
¿Crees que es mayor el porcentaje de profesionales en la actualidad, no? Que es el mayor el porcentaje de profesionales de seguridad en el trabajo que realmente les importa gestionar por las personas o que solo les interesa cumplir un indicador y ya. Bueno, yo ahí siento que ahí es como, no, pues no sabría decirte en cuanto a cantidades, pero sí te podría decir Ujú. que siento que eso también va relacionado con ese sentimiento de decepción un poquito, o lo que decían de pronto de que la gente pues se queja, que de pronto no hay buenas oportunidades, que de pronto las empresas no tienen recursos y demás. Entonces lo que hace es que muchas veces empezamos o empiezan los profesionales queriendo trabajar con un propósito, metiéndole corazón, alma y vida y todo, Ujú, y luego se estrellan con este tipo de empresas que lo que hacen es como bajarle la moral, por así decirlo, y la persona como que, bueno, o me quedo tranquila y pues sigo trabajando aquí, aunque sepa que no tengo estas oportunidades, no puedo hacer lo que yo hubiese querido, pero me achanto. ujú. Y entonces ahí empiezan como a aumentar esa cifra de personas que de pronto tenían todas las intenciones del mundo, pero se estrellan con la realidad. O están esas otras personas que dicen, no, yo aquí no puedo y necesito salir de aquí. Ok. Entonces, no sabría exactamente en cantidades, o sea, en proporciones, pero sí sé que muchas veces es por eso, o sea, no es como que la persona La venga. raíz de las cosas son esas culturas organizacionales con las que a veces uno se choca que no, realmente no les importa el tema de seguridad y salud. Exacto, como quien Ujú. dice, le dañan el corazón al profesional, por así Ok. decirlo. ¿Te Entonces, has encontrado tú ¿qué con pasa? ese tipo de compañías, con ese tipo de culturas organizacionales que sean como por salir del paso, como venga, cúmplame y ya, o sea, venga y deme los documentos y listo? Sí, sí, de hecho, pues yo siempre, o sea, trato como de, o sea, de darla hasta que pueda. Ujú, Sin embargo, cuando ya se cruza con algún riesgo potencial, con ya temas que pronto no los puedo manejar yo desde temas culturales y de procedimientos y demás, ujú, sino que ya van más allá como, no sé, como controles de ingeniería, otras cosas Ujú. puntuales, ya ahí toca tomar una decisión. Y en mi caso, pues me pasó en una empresa, pues estaba con todas mis intenciones, empecé a trabajar como desde cero, montando todo, trabajando con la gente, pero llega un punto en el que tú le puedes decir a la persona, tienes que usar tu arnés, tu todo, etcétera, cuando vayas a estar acá, pero resulta que ese acá o esa plataforma está endeble, o resulta que eso tiene un hueco, o resulta que eso tiene alguna condición. Ajá, Entonces, hasta ahí se te cae el discurso porque tú puedes decirle cuídate, pero si las condiciones no se las está brindando, claro, pues no puedes hacer más nada. Entonces, en ese caso, a mí sí me tocó tomar una decisión. Yo dije, qué pena, pero pues yo no puedo preferiste porque no voy a renunciar. poner en riesgo. Exacto. No me voy a poner en riesgo mi profesión, mi licencia y demás. Y pues a la gente porque yo no me Claro. siento a gusto, Ujú. exacto, Claro, trabajando claro, tú no te sabiendo sientes a que, gusto y no va con lo que tú quieres hacer, que es el tema, como decimos, de vender la idea de seguridad y salud y preocuparte realmente por el trabajador. exacto, porque va amarrado, Ujú. exacto. Dijiste que intentas venderle la idea de seguridad a las empresas, a los trabajadores, ¿no? Digamos que pues has tenido éxito, pero ¿alguna vez has fracasado? Que te digan realmente no, eso no nos importa, o que tú digas "Mm, no, realmente fallé intentándoles vender la idea". Yo siento que ha sido como un proceso, Ujú. porque no, o sea, digamos que esta Ah, percepción que tengo ahora no fue desde el día uno que yo empecé la carrera, no. ujú. Fue algo que empecé a entender. Al principio, obviamente, hubo muchas fallas, muchos errores, mucha prueba y error, mucho probar y demás. Cosas que no funcionaban y que yo me estrellaba porque yo decía, ¿será que sí soy buena para esto? claro. Porque yo no sé por dónde meterme. Entonces, eh, sí me pasaba que yo trataba como de estipular cómo era ese tipo de liderazgo o ese tipo de profesional que quería ser, pero al principio era muy seria, era poco empática, era muy así, Ujú. porque al principio pues era la percepción que tenía del área, Sí. de no, tú tienes que llegar y que cuando tú llegues todos corran a ponerse el casco, todos corran a ponerse esto, Ujú. y que aunque lo que no veía era cuando uno se va, ya eso hasta ahí queda. Entonces, al principio sí tuve muchos de esos pues incluso discusiones con trabajadores, porque quería llegar así como a imponer, porque sí, Ujú. porque yo quería ya, o porque así lo dice, o porque así lo estipula. Ok. Entonces, en ese momento Ujú. sí, pues fracasé muchas veces en ese intentar por cuál era el camino que como profesional me iba a distinguir, porque cada persona tiene su metodología. Ujú. Claro, pero tuviste la pasión y la intención de querer hacerlo, porque fácilmente hubieras podido fracasar 2, 3 veces y a la tercera dices, no, ya no, me voy, adiós, y nos vemos.
Exacto. Ok, bueno, no, y está muy, muy interesante eso. ¿Crees que en las entidades formadoras deberían influir mucho más en eso? Porque siento que las entidades formadoras influyen en uno en decir, no, es que usted es la autoridad y se tiene que hacer lo que usted diga, pero también tienen que enseñarle a uno como, o intentar ser más lapso, o intentar negociar, o intentar tener empatía. No, yo siento que ahí nos falta mucho. Ujú, Siento que ahí nos falta mucho porque ellos realmente están haciendo lo que yo estoy comentando que nosotros a veces llegamos a hacer, sí. que es, ¿cuáles son los, qué es lo que tengo que enseñar estos temas? Ujú, Y el cómo tome. Y si es virtual, pues peor. Entonces, se limita muchísimo a, es esto lo que tienes que, sí. y Como si que te vaya estuviera bien, tú escrito en verás. piedra, por así decirlo. Exacto. Ujú, Entonces, eso es lo que tiene que ser y eso es lo que, como se tiene que hacer y ustedes tienen, pero no va más allá realmente, pues incluso desconozco pues si están enseñando, no sé, cómo desarrollar una cultura de seguridad, porque creería que no, pues cuando yo estudié no ujú, vi absolutamente nada de creación de una cultura de seguridad, ujú. sino este es el riesgo tal, este es el riesgo tal, esta es la norma, bla, 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 y para de contar. Ok. Entonces siento que ahí también falta mucho Ujú, porque es que todo va amarrado, o sea, claro. sigamos que por lo menos hablando de Colombia, si nos, listo, nos falta mucho en temas de cultura, pero entonces, ¿de dónde nacen? Las personas que están saliendo a ejecutar como sus funciones, pues tampoco lo están recibiendo. Cuando llegan a las empresas tampoco Ujú. lo están haciendo, ni les importa. Los trabajadores que también sus propios profesionales o los líderes de proceso que vienen de otras carreras tampoco están recibiendo esta información y estamos en un círculo de personas que no reciben esta información y son pocas las empresas que realmente se preocupan por llegar a implementarla. Entonces, Exactamente, sí, sí, sí. sí hay como mucha falencia en ese Okey, tú aspecto. dices que evidentemente aprendiste el tema de la empatía, a ponerte como en los zapatos de los trabajadores para poder entender un poco la situación, ¿no? Pero, ¿cómo haces para manejar esa delgada línea como entre la empatía y que no sobrepasen tu autoridad por esa misma empatía que tienes con ellos? Bueno, acá toca, creo que le dicen como ¿cómo es que le dicen? Como la zanahoria y como el bate y la zanahoria, algo así. O sea, que Okey. tú, básicamente tú tienes que reconocer, tú Ujú. reconoces las buenas prácticas con tus programas de reconocimiento, pero también tú tienes que gestionar las consecuencias. Tú tienes que tener un programa de gestión de consecuencias cuando esas cosas no se están dando. Entonces, Okey. y pues todo depende también de la criticidad de los procesos. Ujú. ¿Cómo así? Yo tengo un proceso muy crítico, yo no puedo darle 3 oportunidades a una persona de que se suba sin arnés, Sí. por ejemplo, Ujú, porque eso no tiene sentido. ujú, ujú. En cambio, si de pronto yo tengo otros procesos que son, no sé, ponerse el casco de pronto en un área que no es tan riesgosa, en mi programa de reconocimiento, si lo está haciendo bien y yo lo estipulé, puedo premiar a esas personas, pero ahí sí me da un poquito más de gabela para yo decir, bueno, primero te voy a hacer, no te voy a hacer enseguida, no te voy a sacar enseguida, pero de pronto primero vamos a tener como eh, como esta acción pedagógica. Es como de pronto cuando se toma una medida, no sé, el uso del cinturón, al principio cuando se está haciendo estos tipos de campañas, Ajá. al principio enseguida no es como de una, De una vez ah, la sanción monetaria. exacto, Ujú, sino que hay como unas medidas. Entonces, el ser humano funciona así porque pues hay unas curvas de aprendizaje, ujú. adaptación y demás, pero va muy amarrado a la criticidad del proceso si Okey. es algo que realmente te lo permita o no. Vas como Entonces, muy básicamente gradualmente, es, ¿no? exacto, entonces básicamente es poder determinar de acuerdo a tu empresa riesgos personal y pues a los antecedentes, porque pues si ya vienes trabajando a un nivel de cultura, pues ya cada vez tienes que ir apretando más. Pero Ujú. si vas a empezar desde cero, tú no puedes enseguida, no te voy a echar a ti, a ti, a ti. O sea, Sí, digamos no. que no, no es tan lógico. Ujú, ujú, Entonces establezco mi recompensa ujú. para los que sí están haciendo bien, porque lo que suele suceder es que no establecemos ningún tipo de recompensa, no miramos lo bueno, Sí. sino solamente miramos al que lo está haciendo mal. Ujú, es Y entonces correcto. los que están haciendo bien, pues, Pues no se ¿qué les, sienten como o sea, recompensados, como sí. qué diferencia les hace entre Ajá. hacer las cosas bien y Y no? no. Entonces es la recompensa, pero también la gestión de consecuencias. Si ya nosotros hicimos contigo, trabajamos esto y tú todavía no quieres, Ujú, entonces ya toca. Que ahí viene otro tema que normalmente yo como para el momento de pronto de crear como estas estrategias, ujú. pienso en lo siguiente, las personas hacen las cosas porque saben, pueden y quieren. Entonces, si la persona sabe,
o no sabe, yo tengo que mirar. Es decir, si Claro. no sabe, yo le tengo que enseñar, tengo que buscar la forma de entrenarlo, capacitarlo. Ujú. Puede. Resulta que es que yo le estoy diciendo, no, tú tienes que ponerte los guantes y ya ellos saben que es un guante y todo, pero no se los estoy entregando. Entonces, ¿cómo va a poder hacerlo? No puede. Ujú. Entonces, yo no lo voy a castigar por algo que yo no estoy supliendo. Entonces, debo garantizar que ellos puedan. Es Sí, decir, claro. darles los recursos que ellos necesitan para poder hacer. Ujú. Y él quieren, ahí es donde entra el tema de cultura y donde entra la persona, que ya es un poco más complejo, porque que lograr que una persona quiera hacer las cosas y las haga por convicción, ese es el trabajo fuerte, pero luego de que ya yo garanticé las dos anteriores. Claro. Entonces, es allí donde uno pues entra a trabajar y ahí es donde viene la gestión de consecuencias o el reconocimiento. Ujú, exactamente, sí, así es. Bien, dentro de este tema de la empatía y de, digamos que manejar el tema de las consecuencias y demás, ¿de pronto has recibido en algún momento como ese comentario, es que usted es como muy suave con los trabajadores o de pronto usted está muy del lado de los trabajadores? De pronto lo que se han hecho son ajustes en a nivel de, digamos que de estrategia. Es decir, si bien nosotros establecemos un plan de recompensas, un plan de gestión de consecuencias, a veces lo que hacemos es ajustar ese nivel de consecuencias. Es Ajá. decir, pasar de, no es a la segunda, no es a la tercera, es a la primera, o ya no vamos a hacer de pronto simplemente un compromiso escrito, sino que vamos a pasar a una suspensión, o ya vamos o a la segunda, entonces ya vamos a pasar inmediatamente a un tema disciplinario. Entonces, ha sido esos tipos de ajustes y son ese tipo de conversaciones que uno debe tener con los otros niveles de la organización y con recursos humanos. Digamos que esto no es un trabajo nuestro solo, esto es un trabajo en equipo donde la idea es escucharlos a todos y ver, bueno, cuáles son las medidas que actualmente se manejan. No es como que nosotros vamos a inventar, obviamente, no, yo voy a decir que a la segunda lo sacamos y recursos humanos no lo tienen ni siquiera establecido en sus procedimientos. Ujú. Entonces, esto es un trabajo en equipo donde nos ayudan a ajustar, bueno, esto es lo que yo considero, pero desde recursos humanos que se considera, el jefe inmediato que considera, a veces incluso hay jefes que nos dicen, no, 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 a mí no me parece, toca enseguida hacer tal otra medida, Sí. porque conocen a la gente. Entonces, es como trabajar en equipo para ajustarlo Ujú. y que no sean cosas nuestras solamente de la persona de seguridad solita por allá tomando decisiones. Ujú. Ok, perfecto. ¿Trabajaste en una multinacional como tal? Me dijiste una embotelladora en lo que yo te pregunté previo al podcast. ¿Tú sientes que en una multinacional, que evidentemente estamos hablando de ya gran magnitud en cuanto a empresa, perdón, sientes que es más organizado el tema de seguridad y salud en el trabajo o sientes que hay más facilidad para el tema de las falencias en temas de seguridad y salud? Bueno, hay un compromiso muchísimo mayor. Ujú. Hay un compromiso muchísimo mayor porque cuando son multinacionales, y en este caso, pues amarrado como a Estados Unidos y demás, pues vienen unas normas o unos protocolos mucho más estrictos de los que solemos manejar nosotros acá desde Colombia. Entonces, digamos que por ese lado hay como una ventaja porque la empresa sí o sí se tiene que amarrar a eso y tiene que cumplirlo porque ya hay unos temas contractuales. Ujú. Entonces, eso que facilita, uno, pues que haya mucho más compromiso. Dos, mucha más gestión de recursos, mucha más disposición de recursos para cumplir con eso. Y tres, que todo viene bajando desde el liderazgo hacia abajo. Es decir, no es como solo la persona de seguridad acá creando y tratando de subirlo a la fuerza. No, Sino al todo contrario, de viene arriba te piden. directo. Entonces, Ujú. digamos que la facilidad o el compromiso que uno encuentra, pues sí es mucho mayor. Ok, sientes que hay más apoyo de parte, por ejemplo, de la gerencia, de los líderes y demás. Sí, totalmente, por lo menos pues en mi caso Ujú. es completo, o sea, ya acá hay como se le dice, como una contabilidad que es como mucho mayor Ujú. para los líderes. Ok. Normalmente en las empresas, ¿qué sucede? La persona de seguridad responde por sus accidentes y le preguntan por cuántos tuvimos y por qué. Explique usted la de seguridad, qué pasó. Ujú. En este tipo de empresas cambia. Ya no somos nosotros quienes explicamos los accidentes, Sí. son los líderes del proceso los Ujú. que hacen como esa rendición de cuentas, qué pasó y los planes de acción se toman con ellos, no Ok. los tomamos nosotros solos. Entonces, eso es un cambio y una transformación, es un antes y un después en temas de cultura y es algo que de hecho es el sueño de todo saludista, como digo yo, Totalmente. poder llegar a ese nivel, A poner esa que cultura. es muy difícil. Crees que esa cultura organizacional le falta mucho a las pequeñas y medianas empresas?
demasiado, Ujú. demasiado, y sobre todo es porque no saben, pues dos cosas. Uno, porque no saben que ese debería ser o Sí. sería como el deber ser, Ujú, porque incluso los profesionales no saben que ese sería como el ideal. ujú. No, ni siquiera se lo imaginan. Y dos, no creen que sea posible, porque no, de pronto muchos no lo han vivido, no lo han experimentado. Porque sí pasa que incluso uno ve, no sé, en comentarios o en videos de TikTok o de redes sociales, cuando están haciendo como disputa de quién tiene la responsabilidad y demás, los mismos profesionales están culpando el de seguridad. Entonces somos nosotros mismos tirándonos contra nosotros mismos, Sí. diciendo, no, pero es que el de seguridad tenía que hacer eso, y dónde estaba el de seguridad, y dónde estaba y qué estaba haciendo. Ujú. Y no, ahí no es dónde está la seguridad, dónde está el líder de proceso, por Sí, qué sí, no sí. controla, por qué no hace. Entonces, la mentalidad no está ni siquiera en nosotros que somos salubristas, Ujú. por ende es mucho más complejo que vaya a llegar a la organización. Okey. Respecto ya al tema de los trabajadores, digamos que, ya hablamos de que la cultura a veces organizacional influye a que uno se vuelva como ese trabajador que solo hace por hacer y ya en el tema de seguridad y salud. Pero en el caso ya de los trabajadores directamente de las empresas, ¿crees que ellos adquieren esa cultura de seguridad gracias a la cultura organizacional o ellos vienen con ese arraigo de no hacer nada de prevención? Las dos. Eh, Okey. pues hay personas pues que toda la vida han trabajado en empresas que no tienen ningún tipo de compromiso y pues vienen arrastrándolo. Y yo toda la vida he trabajado así, yo toda la vida y nunca me ha pasado nada. Ujú, ujú. Y está la persona que de pronto lleva mucho tiempo en la misma organización y tampoco lo ha visto. Entonces, de pronto ve y esta persona tiende a ser un poco más como desconfiada con las iniciativas porque lleva mucho tiempo en una compañía y llegan muchos profesionales con buenas intenciones porque Ajá. ellos se dan cuenta, ay, esta otra vez viene también a querer hacer esto, pero luego te vas a dar cuenta que no vas a hacerlo y luego se van. Entonces, ellos saben de esos mismos procesos de seguridad o las intenciones que han tenido las personas, que entra el profesional con muy buenas intenciones, propone cosas, no sucede, el profesional se va, viene otro, y entonces para ellos también es un poco desgastante porque es como otra vez, pero no Volver a lo va a lograr. Entonces ya empezar, vienen volver a mirar, volver a entender a otra persona que trae otra cultura, sí. y ellos mismos empiezan con la negativa antes de que la persona, el profesional, intente hacer algo, ya ellos Ujú. Van van como entrando con la como con negativa. ese negativismo. Sí. Ok, en tus 9 años de experiencia, ¿has logrado cambiar completamente de la mentalidad, perdón, de alguna empresa que trabajara así, de esa manera como lo dijimos al comienzo, chambona, de esa manera por salir del paso? Bueno, eso no es un trabajo así como que ya lo logramos, o sea, realmente la seguridad, eso es Día a día. día a día, Ujú. exacto, nunca se logra como el 100%. Pero sí he logrado aportar a las culturas de esas compañías, sobre todo involucrando a las personas, Ok. porque normalmente, digamos que lo que se logró cambiar fue como el área de seguridad dejaba de trabajar sola, Ujú. como solo la personita y empujando el proceso a involucrar a otras personas, y eso yo siento que es como uno de los logros, el hecho de que tú estés, no sé, te voy a dar un ejemplo, una semana de la salud, Ujú. que normalmente uno lo que hace es que trae proveedores y ahí se ponen la ARL, la EPS, la otra EPS y hacen masajes y demás, pues yo buscaba hacer algo diferente. Sí. Entonces, ver que yo podía hacer una feria donde mis líderes que estaban exponiendo fueran una jefe de calidad, un jefe de enfermería, la persona de mantenimiento, la persona Wow. de comunicaciones que estén haciendo o liderando esos stands con diferentes temas que estén relacionados Ajá. con seguridad, para mí era un plus. O incluso, una vez también pues hice una actividad como de salud Ujú. y pues estaba el dueño de la empresa siendo jurado de un programa que inventamos ahí. Sí. Entonces, como ese tipo de cosas ya tú involucras. Entonces, primero, estás aportando porque ya son más personas Ujú. a niveles, digamos, no solamente el nivel, digamos, operativo, sino otro tipo de líderes que están participando de esas actividades, conociendo qué es lo que se está haciendo y los mismos trabajadores, al ver esta participación, obviamente les llama la atención y van Se a motivan. involucrarse mucho más. Ujú. Si yo veo que está ya mi jefe, yo tengo que ir porque así sea que inicialmente lo haga por ir a apoyar a mi jefe a ver que ya yo estoy incluyéndome en estos temas. Entonces, yo creo que ahí como digamos que el éxito, por así decirlo, fue Ese involucrar a las esa personas como tal. participación. Ajá.
Ok, qué ha involucrar. sido lo más frustrante de intentar enseñar seguridad a una persona que claramente no le interesa? Uy, lo frustrante es que no es solo, nosotros no enseñamos solo porque sí, Ujú. sino porque hay un riesgo. Entonces es como la impotencia de tu ver que te puede o a esa persona le puede pasar X cosa y aún así no cede y no lo hace y no quiere, entonces, eh, y pues no lo puedes obligar. O sea, no es como que tú lo puedas y haga esto, no. Ujú. Entonces, eso es como lo frustrante que no es solo que no acepten una charla o que no quieran hacer las cosas, sino porque existe un riesgo Ujú. y tú lo sabes y la persona incluso pues también lo sabe y aún así no lo hace. Sí. Y después vienen pues el accidente, no sé qué, entonces uno dice, pues yo no quería que te pasara esto, esa era la intención de que no te pasen estas cosas y entonces pues ahí es donde está como esa impotencia de que no podemos hacer más. Ujú. ¿Has denunciado de pronto alguna vez alguna empresa por este tema de negligencia así grave? No, no, hasta el momento no. Ok. Normalmente lo que intento obviamente es durante el tiempo pues que yo estoy en las empresas es comunicar las cosas, es Ujú. decir, ser muy clara con Levantar la lo que mano. está pasando, exacto, levantar la mano las veces que sea necesario, Ujú. dejarlo por escrito, es importante. Hacer como que hacer, tener esas conversaciones y que ya cuando definitivamente pues ahí sí, pues adiós. Sí, claro. Pero sí, lo importante es poder decirlo. Ujú. Después de 9 años viendo todo este tema, las empresas que de pronto a veces no apoyan o no aportan a que se haga la cultura de seguridad y salud, viendo también profesionales, ¿por qué no te has rendido? ¿Qué te mantiene creyendo que puede cambiar? Bueno. Digamos que actualmente, pues, cuando ingresé, pues, a este trabajo acá como en este tipo de empresa, pues, vi otra cultura Ujú. y me abrió, pues, también los ojos porque, como te decía ahorita, uno a veces no conoce y uno cree que eso no puede pasar. Uno Sí. no se imagina estas cosas. Entonces, primero que eso. Y dos, porque incluso, pues, aquí en Colombia, pues, también poco a poco, o sea, ha sido poco a poco, se ha ido como exigiendo un poquito más, Ujú. ya empiezan a hacer las cosas, incluso a veces, pues, las empresas empiezan a hacerlas inicialmente por miedo, porque, ay, no, yo no quiero que me sancionen, yo no quiero que me cierren la planta, yo no quiero que, y pues empieza. Entonces siento que, aunque vayamos a un ritmo un poquito más lento, sí es algo que se está trabajando, pues a nivel nacional se está haciendo, se están teniendo como más exigencias, Ujú. más normas y demás, lo cual obliga a las empresas por lo menos a empezar o a hacer y ya con nosotros como profesionales entramos es a mirar el cómo. Es decir, la Ujú. empresa sabe que tiene que y nosotros ya como profesionales empezamos ahí a meternos A poquito a enseñarles el poquito cómo se debe a hacer. cambiar el cómo. Exacto. Ujú. Ok, si pudieras decirle algo a los profesionales que son chambones, como lo venimos hablando durante todo el podcast, que solo van y hacen las cosas por hacerlas, por salir del paso, ¿qué les dirías? Bueno, que pues que siempre hay algo por hacer, es decir, siempre hay algo que de nuestra parte podamos aportar, que busquemos las formas de hacer las cosas no solo diferentes, sino hacer las cosas mejor, es decir, buscar la manera de mejorar los procesos en los que estamos, Ujú. que no, que siempre queramos dejar las cosas mejor de como las encontramos. Digamos que eso es como lo con lo que siempre me encuentro, que yo puedo encontrar ya algo establecido y esto nunca me lo entregaron y esto no se estaba haciendo, yo puedo decidir o empiezo a hacerlo Ujú. o sigo como si normal. Entonces ya la empresa lleva 5 años en lo que eso nunca se estaba haciendo porque cuando a mí me entregaron no se estaba haciendo, entonces yo tampoco lo hice. Ujú. O tengo el poder de decisión de decir, yo sí lo voy a Intentémoslo. empezar a hacer. Ujú. Entonces es eso, las decisiones las tenemos también nosotros hasta el momento que tengamos alcance. Y ya Ok. cuando definitivamente veamos que ya no podemos hacer más y que nuestra gestión no va a agregar valor, porque ya lo que se necesita es algo mucho mayor Ujú. que lo que nosotros podamos aportar, ahí sí tomar estas decisiones difíciles. Ujú. Ok, perfecto. Bueno, Carol, agradecerte por tu participación en el podcast, de verdad. Muchas gracias por tu tiempo, por tus aportes, por traer esa no conformidad a este espacio, que pues a veces también se habla poco de este tema de las personas que hacen las cosas por salir del paso, ¿no?
Entonces, de verdad agradecerles a todos los que llegaron a este punto. Por favor, compartan, suscríbanse, denle like para que esto les llegue a más personas. Y si ustedes quieren venir a participar, a hablar de cualquier cosa que les haya sucedido en la carrera, en la profesión de seguridad y en el trabajo, con toda libertad pueden hacerlo. No sé si tengas algo más por decir antes de finalizar, Carol. Y no, pues invitarlos a que le pongan corazón. Yo sé que cuando ustedes estudian, lo sienten, o sea, sienten como esa necesidad de cuidar a las personas porque realmente es lo que hacemos, que no pierdan esa chispa y esa esencia de querer hacer las cosas por los demás, aunque sepamos que de pronto no se nos ve recompensado, que de pronto no se nos retribuye, quizás pues eso nos decepciona un poquito, pero realmente la satisfacción que tenemos nosotros al hacer las cosas lo vemos y lo sentimos también cuando las mismas personas o los mismos trabajadores son los que llegan a comentarnos cosas o de pronto volvemos a una empresa, luego de un tiempo nos encontramos con alguien anterior de otra empresa y nos da como esos mensajes que nos dicen, sí, estamos haciendo las cosas bien. Entonces, no desfallezcan, continúen como metiéndole corazón y propósito a lo que hacen, que la satisfacción es propia y lo que realmente lo van a ver son sus trabajadores y las familias de sus trabajadores quienes van a gozar con ellos en su casa. Entonces, Ujú. eso es lo que queremos, que todos lleguen sanos a casa. Así es, claro que sí. Bueno, Carol, entonces nada, muchas gracias nuevamente por tu participación, por tu tiempo y nada, gracias a ustedes por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente episodio. Suscríbanse, compartan, denle like y nos vemos en el siguiente. Adiós. Listo, Chaito, Seba, gracias.